Lo que no dice la lección, las recompensas de la fidelidad. Lección 12. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recordemos que nada nos pertenece. Además, en este caso, el siervo es esclavo. Así que su señor le va a ordenar más trabajo. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa, entrar en el gozo del Señor Jesucristo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, o sea, vida plena y abundante. ¿Cómo? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según su obra, o sea, cómo vive, es lo que va a juzgar. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. O sea, cuando venga nos dará la recompensa. Así como las necesidades básicas nos vendrán por añadidura, es un derivado de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Así como todo lo que emprendas próspera, es un derivado de ser árbol plantado junto a arroyos que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así también la recompensa es un derivado de la fidelidad, de la obediencia. Está hablando el Señor con Nicodemo y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí es la eternidad. Del cielo que está hablando es la eternidad. Y ningún terrenal está allí. No están Enoc, Moisés, ni Elías, por lo cual ninguno de nosotros iremos a la eternidad. Cuando dice el Señor, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén, es una promesa y la va a cumplir, pero no está en la eternidad. Entonces, ¿dónde está? Esta es la inquietud de sus discípulos. Dice así, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aún esta inquietud de no saber a dónde va y cuál es el camino, la tenemos nosotros, porque creemos que vamos a ir a la eternidad. Y no es así. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si escogiésemos la muerte, viviríamos como muertos en vida, muertos en nuestros delitos. Pero si obedecemos a Dios aceptando esta vida que Dios propone, ¿viviríamos mal? Absolutamente que no. Viviríamos una vida plena y abundante. Y si les enseñamos a nuestros hijos y ellos a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, se perpetuaría por siempre. Esto es vida eterna. Por eso es que el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde se conoce al Dios verdadero y a Jesucristo? ¿Aquí o allá? Por supuesto que aquí.
La vida eterna que habla el Señor no es vivir para siempre. Además, la vida por siempre que habla la Biblia es condicional al árbol de la vida, por lo cual este vivir por siempre no es inherente a nosotros. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es la garantía, la señal, la seguridad de que el fin vendrá y por ende la segunda venida, la prédica del Evangelio del reino. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son los hijos del reino. Las semillas de cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el juicio final. Y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. La garantía, la seguridad para que seamos llevados en su segunda venida es que seamos trigo, hijos del reino. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Solamente Elohim Dios reside en la eternidad. La nueva Jerusalén que habla Apocalipsis, en ella está el árbol de la vida, por lo cual es Edén, y es el lugar donde Dios se manifiesta. Dios no vive en Edén. Un ejemplo de lugar donde Dios se manifestaba es el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar y tenía que prepararse para hacerlo, por cuanto el arca estaba allí, y ello significaba que iba a entrar en su presencia, para que luego Dios se manifestara. Una frase. Para que Dios se manifieste en nuestra presencia, Él tiene que hacernos entrar en su presencia. Mediante la sangre de Jesucristo tenemos libre acceso, libertad, para entrar al lugar santísimo y así entrar en su presencia. Siendo así, podemos vivir de ahora en adelante en su presencia. Vivir en Edén, en la Nueva Jerusalén, es vivir en su presencia. Y Dios se manifiesta en la presencia de ellos, en Jesucristo su Hijo. Dice así: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El anciano de días, el Padre, sus ojos como llama de fuego. Nuevamente vuelven a ser uno. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, volvieran a caer, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando así de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, a la burla. Después de haber sido partícipes de toda bendición celestial, ya no hay sacrificio posible para el perdón. Ananías y Zafira habían gozado de todo bien celestial. Y lo que hicieron en secreto, el Espíritu Santo se lo dijo a Pedro. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto también sucedió con Acán, directamente la muerte, sin derecho a sacrificio. ¿De qué habían gozado Acán y su familia y todo el pueblo de Israel? Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas.
y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Habían gozado de todo bien de la tierra que fluye leche y miel, de la tierra prometida. En la parábola de los talentos, cuando dice llamó a sus siervos, la palabra que utiliza en griego para siervos es doulos, que significa esclavo, por lo cual está obligado a servir. Esa es su labor las 16 horas del día. 2 de ellos sirvieron a su señor con toda su capacidad, doblando lo que se les había entregado. El tercero no es siervo, es peor que un siervo inútil. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo inútil es aquel que realiza la labor que se le ordena, pero esperando recompensa o agradecimiento. El tercero desconoce a su señor y actúa conforme a lo que piensa, y no de acuerdo a lo que se le había ordenado. Al último decide enterrarlo, y con ello sin productividad. ¿Cuál es la recompensa del que sirve como un esclavo? En este caso, entra en el gozo de tu señor. El esclavo utiliza el tiempo para servir las 16 horas. Sirve sin entretenerse. Sirve sin distraerse. Sirve sin procrastinar. El tiempo es la verdadera medida de la vida. De hecho, el tiempo es la moneda que se intercambia en el diario vivir. Cómo gastas tu tiempo determina la calidad de tu vida. Te conviertes en lo que compres con tu tiempo. Siempre ten en cuenta que todo y todos a tu alrededor compiten por tu tiempo. Tu tiempo es importante porque tu tiempo es tu vida. Matar el tiempo no es homicidio, es suicidio. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso para Dios es más importante cómo vives, porque cómo vives es el resultado de cómo piensas. Porque ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Imagínense si pensáramos como Cristo. ¿Cómo viviríamos? Sirviendo. Si el Señor nos encuentra así sirviendo, ¿nos llevará? Dice en otra parte después de hablarles de la vid verdadera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El servicio nos identifica como sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mediante el amor ágape nos mantenemos unidos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo sabe un padre si sus hijos le aman? Cuando le obedecen. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este gozo, esta alegría es el amar a través de la obediencia. O sea, amando al Señor tu Dios, oyendo su voz y siéndole fiel. El premio es el llamado en sí, no los beneficios que se derivan del llamado, ni ninguna otra cosa. Por cuanto, ¿quién es el que nos llama? Nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. El llamado nos hace capaz de correr la carrera, ejercitando todo nuestro ser y poner todo nuestro esfuerzo y energía en la carrera hacia el llamado. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dio a su Hijo para que mediante el arrepentimiento y la transformación tengamos vida eterna. Este es el objetivo del llamado.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que tener vida eterna aquí y ahora, para ser resucitados en el día postrero. Este es el propósito del llamado, a ser resucitados en el día postrero. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.